Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Ya comenzamos porque es noticia Chile. La extrema derecha chilena liderará la redacción de una nueva propuesta de constitución que reemplazaría a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Y es noticia también Argentina. El diario Página 12 reveló que la presidenta del mayor partido opositor del país y un diputado de Juntos por el Cambio estarían involucrados en el supuesto borrado del contenido de celulares de testigos clave en el caso del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Y es noticia Siria por unanimidad. Ministros de Exteriores en sesión extraordinaria del Consejo de la Liga de Estados Árabes, reunido en la capital egipcia, decidió la vuelta de Siria a ocupar su asiento en esta organización tras 12 años de aislamiento. A pesar del descontento de Estados Unidos, naciones de diferentes partes del mundo mostraron su beneplácito porque Siria recupere su escaño en la Liga Árabe. El análisis de inmediato en Es Noticia. La ultraderecha en Chile consiguió los escaños necesarios para controlar el proceso de redacción de una nueva constitución. El Partido Republicano de extrema derecha encabezó la votación en los comicios de este domingo para elegir los consejeros que tendrán a cargo la preparación de la nueva constitución. El Servicio Electoral de Chile entregó los cómputos finales. La lista republicana sumó un nuevo consejero, aumentando 23 escaños en el Consejo Constitucional, restando 1 al oficialismo. Este resultado, como ustedes pueden ver, tiene un cambio en un consejero respecto del entregado a última hora anoche, ¿ya? Y ese cambio genera un 7º cambio de paridad, donde en la región de Coquimbo, la candidata Ivonne Aguilar reemplaza al candidato Gonzalo Pinochet. José Antonio Kast, el líder republicano de Chile, admirador de Bolsonaro y defensor de Augusto Pinochet, celebró desde temprano desayunando con su equipo y ex candidatos a consejeros. Hay algunas dificultades que no se van a superar con el nuevo texto constitucional y eso tiene que seguirse trabajando en el Congreso y ahí pedimos también la responsabilidad. El oficialismo representado en la lista D con el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Liberal tenían 17 consejeros elegidos, pero tras el escrutinio del 100% de las mesas solo quedan con 16, sometidos a la voluntad de la derecha. A pesar de esto, también celebraron. Quiero agradecerles a ustedes, por supuesto, por todo el despliegue que pudieron hacer en los territorios, agradecerle también al gran equipo, a este equipo maravilloso, ¿cierto?, que hizo posible que hoy tuviese el Partido Comunista el triunfo en la región metropolitana. Pero el Consejo Constitucional queda definitivamente en manos de la derecha, porque a los 23 republicanos se suman 11 de la derecha tradicional agrupados en otra lista. Ninguna norma podrá ser aprobada sin ellos e incluso podrán vetar los artículos del anteproyecto que ya tiene redactada la comisión de expertos. La pregunta que viene de aquí para adelante es si las fuerzas democráticas de centro derecha que estuvieron por habilitar este nuevo proceso constituyente, donde estuvimos de acuerdo en 12 bases
y donde está presente explícitamente el Estado social y democrático de derecho, eso lo vamos a empujar con fuerza en este proceso constituyente, porque recordemos, el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, no firmó el acuerdo. Siempre ellos dijeron que no querían una nueva constitución. De las 5 listas que participaron, ni la del Partido de la Gente ni la de los partidos tradicionales de la centroizquierda que gobernaron Chile tras la dictadura obtuvieron escaños. Un síntoma de cómo los chilenos repudian la vieja política que el presidente Gabriel Boric incluyó en su gobierno. Acongojado, le habló al país y dirigió sus palabras a los republicanos. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Voto nulo. Los que no tuvieron una lista pero obtuvieron casi un 20% de los votos fueron quienes llamaron a anular, hasta con un comando establecido donde celebraron. ¿Son ellos los responsables de este triunfo republicano? Yo voto en voz alta en nombre de Carolina Huiz Sepúlveda, trabajadora social detenida desaparecida, asesinada en Villa Grimal. Mi mejor amiga. Vamos, Carola. Presente. Los análisis políticos aún esperan un profundo mea culpa de la centroizquierda que gobernó durante años, consolidando el modelo neoliberal que llegó a Chile para quedarse. Se cierra la mesa 222. ¡Se cierra la mesa! Hacemos contacto de inmediato con Paola Dragni, quien nos brinda más detalles desde Santiago de Chile acerca de la repercusión de estos resultados de estos comicios. Paola, cuéntanos cuál ha sido la reacción de los ciudadanos de a pie. Al menos veíamos al presidente Boric después de dar este discurso allí en esa ciudad donde fue a participar en estas elecciones. Lo veíamos en un parque infantil lanzándose por un tobogán y quedando atorado varios minutos. ¿Cómo estás, Rolando? Así es, esa fue la previa de las elecciones, jugando en este parque infantil, y sin duda las redes se llenaron de este video que captó algún ciudadano, porque el presidente Boric optó por no dar declaraciones a la prensa en los últimos 23 días antes de las elecciones para no interferir, como ocurrió, dicen, en el proceso anterior, en el fallido proceso anterior. Sin embargo, ya lo vimos después de ese chascarro, de ese episodio, ¿verdad? Hacer declaraciones, y posterior este discurso muy sentido en el que primero reconoce que la polarización del proceso anterior fue parte sustancial del fracaso, y hace un llamado directo a republicanos que tienen esta absoluta mayoría. Fíjate, Rolando, que ya solo con estos 23, sin contar a los 11 de la llamada centro-derecha, ya tienen el poder de veto. Es decir, ninguna norma, ningún artículo puede pasar sin que sean los republicanos quienes definan finalmente esta decisión. Entonces se le suman estos 11 de la centro-derecha, y la verdad es que la derecha está, digamos, al poder total y absoluto de este Consejo Constitucional. Ahora bien, hay que aclarar algo a la audiencia de Telesur. El anteproyecto de la nueva Constitución está escrito, son más de 90 páginas, lo tiene el comité de expertos durante este mes, lo va a votar en particular, y posterior a eso es que ya el 7 de junio toma posesión de sus cargos los distintos consejeros, y van a trabajar sobre ese proyecto que ya está escrito. Es un articulado bastante completo, entonces es sobre ese texto, no es que van a partir de una hoja en blanco. Pero el proceso además sigue, porque hay un tercer órgano, que es la Comisión de Admisibilidad, que va a ir tutelando, los más radicales se han dicho, a modo de cancerberos, este proceso que va a durar 5 meses, hasta que en diciembre vamos a volver a las urnas para un plebiscito donde esta vez vamos a votar a favor o en contra.
Esto ha sido un tema importante hoy, pero también los votos nulos y los votos blancos, que aumentaron muchísimo. Los nulos fueron cerca de un 16%. Sin embargo, la gente fue a votar masivamente. Veíamos ahí a una mujer de muy avanzada edad que rigurosamente cada vez que hay una elección va a votar en nombre de su mejor amiga detenida, desaparecida hasta hoy. Y esa es una de las deudas tremendas que ha dejado esta transición a la democracia ya de un par de décadas, donde hay muchos chilenos y chilenas que simplemente no aparecieron. Se cumplen 50 años del golpe de Estado. Este 2023 hay un nuevo plan de búsqueda, pero ahí es parte de todas las preguntas que aún no responde esta centroizquierda tradicional que siguió finalmente con el modelo neoliberal y que ha generado muchísimo malestar en la población. Así es que esta es una semana de muchísimos análisis, porque ya lo decía en la nota el senador Juan Carlos Latorre, la centroderecha va a respetar este acuerdo de los bordes constitucionales y se va a sostener esta idea de que Chile va a ser un Estado social de derechos. Ya hoy uno de los consejeros electos, el señor Silva, dijo en algunos magazines en la mañana que ellos como republicanos van a apostar a un Estado subsidiario, pero que sin embargo estos bordes va a haber que conversarlos, estos límites constitucionales. Así es que ese es el peligro. El senador Latorre fue bastante más radical después y dijo que la nueva constitución puede quedar incluso peor que la constitución de Augusto Pinochet, de la que las chilenas y los chilenos querían salir. Gracias, Paola, por estas precisiones, y ya comenzamos parte de ese análisis del que habla, que viene durante toda esta semana después de los comicios en Chile, y para eso vamos a hacer contacto también en Chile con el doctor en Historia Edison Ortiz, analista político y también académico de la Universidad Santiago de Chile. Buenas noches, gracias por acompañarnos, Edison. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de este resultado electoral? ¿Es Boric el gran perdedor de esta jornada? La coalición de partidos que lo apoya alcanzó apenas ese bloque alrededor de un 28% de los votos. Al final resultarán redactando la Constitución aquellos que no querían una nueva Constitución. Buenas noches, Rolando. Efectivamente, aquí se cruzan varios temas. Yo creo que evidentemente aquí hay un rotundo fracaso del gobierno del presidente Boric, ¿ya? Respecto de las aspiraciones que generó el año en noviembre, diciembre de 2021, con la aspiración de transformar y implementar transformaciones que hasta el día de hoy no se ejecutan. Desde que se implementó su gobierno fue desde un corte reformista, derivando hacia un gobierno más del establishment que nos ha regido durante 30 años, y ustedes bien sabrán como nosotros que ya desde hace tiempo anda circulando en el ambiente la famosa frase de que no son 30 años, ya van 34. Entonces, evidentemente aquí hay promesas incumplidas. El gobierno de Boric se comportó de una forma como oposición, le dio el visto bueno a los retiros, hizo un montón de críticas respecto de que bajo ello no iba a ocurrir lo mismo, y resulta que a la vuelta de la esquina se restringió el presupuesto, se dejó en manos del Banco Central, el Banco Central se dejó en manos de la derecha dura de este país, ¿ya? Que empezó inmediatamente con recorte a las tasas de interés, que fueron galopando una inflación que hoy día tiene agobiado al chileno medio, ¿ya? Que no tiene trabajo, que además el costo de la vida en Chile ha subido bastante, perdón, y con un problema latente, que es el problema de la inmigración en Chile, que es un tema que se tomó la agenda. Las regiones más afectadas por la inmigración son donde ayer el Partido de la Gente y hoy día el Partido Republicano se disparó de manera sorprendente. Por lo tanto, aquí se está cosechando lo que se sembró, 2 derrotas consecutivas, ¿ya? La votación de la nueva Constitución el año pasado, y ahora una segunda derrota, ¿ya? Una segunda derrota consecutiva en un gobierno que no logra enmendar,
¿ya? Que no logra restituir confianza, y con un presidente que ayer, en vez de convocar a sus electores, casi lo insinuó como responsable de la división de Chile. Entonces tengo la impresión de que la primera reacción del presidente no es la más adecuada. Va a haber que esperar qué pasen los días. Creo que lo único significativo de esta elección, que todo el mundo preveía que iba a haber un alto nivel de voto blanco y rechazo, ¿ya? Es que el Partido Republicano, por una vez por todas, tiene la sartén por el mango, y en un electorado muy volátil, un electorado que se acostumbró a que si no le resuelven el problema se enoja y vota, y resulta que pasamos en menos de 3 años de la lista del pueblo al Partido Republicano, de un extremo a otro, y nadie te asegura que esta votación histórica del Partido Republicano se consolide y no terminemos en diciembre rechazando una nueva constitución. El estado del sufragio en Chile está muy volátil, muy individualista, y es un voto que se emite con mucha rabia. Profesor, según sus palabras, en el caso del presidente de Chile, habría hecho muy bien la tarea a la derecha, pero analicemos lo que decía precisamente José Antonio Katz. Decía: Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, y dice también podemos respirar un poco más tranquilos y aliviados. ¿Qué significan estas palabras del que ganó, de los vencedores en esta ocasión? No, lo significativo de José Antonio Katz y lo suyo es que, como dice el dicho chileno, otra cosa es con guitarra, les va a tocar ahora a ellos ser los principales responsables del entramado constitucional, ¿ya? Y lo que yo te reitero, Rolando, es que en una ciudadanía donde yo respeto los derechos solamente donde me conviene, con un alto nivel de inflación, de cesantía, de gente sin trabajo, con un problema galopante como es la migración, ¿ya? Nadie te asegura que de aquí a diciembre Republicanos mantenga lo que tuvo. Yo tengo la impresión de que el estado electoral de Chile está muy volátil, un país que está votando muy enojado y rechazando todo lo que se le propone. Profesor, llamó la atención mucho también en una elección de voto obligatorio la cantidad de votos nulos y blancos, 21% del total de los votos. ¿A qué atribuye esta situación? ¿Fueron los responsables el voto nulo del resultado? Lo que pasa es que desde que se recuerda tú, Rolando, que mucha de la gente que está hoy día en el Senado, senadores oficialistas, fueron los que llevaron el estandarte para rechazar la propuesta constitucional del año pasado. Entre ellos hay 5 senadores socialistas de 6 que trabajaron abierta o encubridamente por el rechazo, ¿ya? Con la excepción de la senadora Isabel Allende. Parlamentarios de la Democracia Cristiana hicieron lo mismo, porque uno de los temas que estuvo en discusión importante fue el fin del Senado como cámara obstruccionista que había, y no son pocos gente próxima al oficialismo que el año pasado votó rechazo, nada más que por un interés personal. Tenemos la figura del expresidente Lagos, que fue el guaripola del rechazo, con amplia cobertura en todos los canales vinculados al empresariado, que son casi todos en Chile, ¿ya? Con movimientos como Amarillos, que hoy día desaparecieron, ya porque dejaron de cumplir la función, y un empresariado que hizo un diseño estratégico que le funcionó. Yo siempre les digo acá en Chile que revisen cómo desde que se instaló la antigua Convención Constituyente se lanzó una campaña de desprestigio sobre ella. En octubre del 2021, un empresario conocido en Chile, ya Nicolás Ibáñez, dijo que a ellos les convenía que ganara Boric, porque de marzo del 2022 en adelante todas las dificultades iban a recaer sobre él, y en ese sentido hay un empresariado que, claro, contando con todos los medios habido y por haber, ya diseñó una estrategia que a lo largo de 2 años, después de estar en absoluto minoría, 20% del 100% de la convención de 2021, ha dado vuelta al escenario político, y tenemos hoy día que no solamente el Partido Republicano tiene poder de veto, la derecha en general es mayoría absoluta para decidir sobre la nueva constitución. Yo tengo la impresión de que esto también es un peligro para la derecha,
¿ya? Porque si Republicanos ya insiste en su idea de borrar con el codo lo que ya estaba escrito, es muy probable que se genere un escenario pro rechazo para diciembre próximo. Usted hablaba también por un lado, del desempeño de un gobierno que llegó con un movimiento progresista al poder, por otro lado, de lo volátil que es hoy el electorado chileno, pero también se notaba y se expresaba en diferentes despachos de la jornada de ayer cierto desinterés de la población por la necesidad de cambiar la Constitución, un tema que fue emblema precisamente del estallido social y del movimiento que de alguna manera llevó a Boric al poder. También veíamos que ha cambiado, según encuestas, a el % de personas interesadas en cambiar la Constitución. Algunas encuestas hablan hoy de un 31% en comparación con casi un 60% cuando el estallido social. ¿A qué se podría estar debiendo estos vaivenes? O sea, en realidad a un gobierno que desde mi particular óptica no ha cumplido los mínimos monomorum que prometió en su programa de gobierno, que una vez que llegó a la moneda encontraba que era malo todo lo que aprobó cuando era en oposición. Me refiero a los retiros, me refiero a la ayuda a los subsidios que se entregaron en tiempo de pandemia masivamente desde el gobierno de Piñera, un gobierno de Piñera que dejó vaciadas las arcas fiscales para el primer año de gobierno del presidente actual, un gobierno que en vez de insistir, entendiendo que no tenía mayoría, el Congreso estaba empatado, pero en vez de insistir en las grandes reformas que propuso, fue derivando hacia una deriva neoliberal, y hoy día gran parte de su equipo de gobierno es la exconcertación. Entonces tengo la impresión de que ahí hay un problema, ¿ya? Creo que el voto rechazo y el voto blanco en Chile no es otra expresión de gente que sí estuvo con la nueva Constitución y que encontró que este proceso era un proceso que estaba arreglado entre la línea empresarial y la élite política. La mayoría de la gente que yo conozco que votó blanco o rechazo es gente que decididamente estuvo por apoyar la nueva Constitución que se votó el año pasado. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que el panorama no está resuelto en Chile. Por cierto, Republicanos canta victoria, pero el electorado chileno ha evidenciado en los 3 últimos años que es bastante volátil, ya que está votando enojado porque hay una situación económica compleja en Chile y que nadie garantiza que lo que sumaste hoy te permanezca más adelante. Por lo tanto, yo reconociendo la tremenda sorpresa de la derecha, que en realidad tampoco es tanta sorpresa, todos los analistas, todas las encuestas previas decían que la derecha iba a sacar más de 30 consejeros, sacó más de la cuenta, sacó 34. Por lo tanto, ya en un escenario complejo, y ahora el éxito de este proceso dependerá de lo que haga o no haga Republicanos. Yo creo que la responsabilidad política ahora es de ellos y tendrán que jugar con las reglas del juego de la democracia, y desde ese punto de vista vamos a ver cómo actúan de aquí en adelante, porque en la política chilena ha demostrado una y otra vez que otra cosa es con guitarra. Entonces, ¿qué podría pasar de cara al futuro? Ya este proceso tuvo un primer fracaso, tiene un nuevo escollo ahora. ¿Qué se puede esperar a más adelante en estas variables que usted ha descrito, o habrá constitución de Pinochet para rato en Chile? O sea, como está configurado el escenario, puede que tengamos una constitución peor que la de Pinochet, ¿ya? De ahí que no pocos analistas y actores políticos plantearon en su oportunidad que no se insistiera en un nuevo proceso constituyente hasta que hubiera una ola de reflujo que permitiera al progresismo reinstalarse. El actual gobierno optó por seguir con un itinerario constitucional, pero que se hizo a puertas cerradas. El voto nulo y el voto rechazo es expresión de malestar contra esa forma que se hizo, ¿ya? Y desde ya yo he visto ya entre el viernes pasado y hoy día
diversos actores que participaron de este acuerdo, que están en el Parlamento, que estarían, en el caso de que se cambie radicalmente los acuerdos que se tenían, inclinándose por la opción rechazo en diciembre próximo. Gracias, doctor, por su tiempo, por sus reflexiones para Es Noticia. No, gracias a ti, Rolando. Un saludo desde Chile. Abrazos. Las gracias reiteradas para el doctor Edison Ortiz. Hacemos una primera pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Argentina, donde un nuevo testimonio vinculó a la presidenta del principal partido de oposición, Patricia Bullrich, con el presunto borrado de contenidos de teléfonos móviles de testigos clave en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Es noticia Argentina, una testigo clave en el caso de intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró a la justicia haber sido presionada por determinados entes, por determinados factores para que se eliminaran los contenidos de su teléfono celular, y esto ocurrió en la oficina de la presidenta del principal partido de oposición del país. La testigo Ivana Botsiewicz, asesora del diputado macrista Gerardo Milman, ambos bajo investigación, declaró ante la justicia que un perito técnico borró el contenido de los celulares del diputado y de ella en la oficina de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por la principal coalición opositora del país. Ante estas declaraciones, la vicepresidenta Cristina Fernández, en su cuenta en Twitter,
calificó la acción como la naturalización de la violencia política en su contra. El presidente Alberto Fernández calificó de vergonzosa el borrado de datos de los teléfonos. Estoy impresionado con lo que se conoció, porque que realmente en el despacho de una dirigente como presidenta del PRO, si no me equivoco, es Patricia Bullrich, se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar todo su contenido por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia, me parece algo vergonzoso, con todas las letras. Algo definitivamente, en términos institucionales, imperdonable. Y la verdad es que no soy yo quien tiene que hablar mucho de eso. La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman. Por su parte, Patricia Bullrich, en su cuenta en Twitter, negó el presunto encubrimiento del atentado a Cristina Kirchner, al tiempo que aseguró que acabará con el kirchnerismo. Para el abogado de la vicepresidenta, este hecho es el más grave que se ha producido después del atentado y acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti por la falta de imparcialidad y avance en el caso. El equipo de la defensa propone convocar a Jorge Abello, asesor de un diputado oficialista, quien declaró haber escuchado a Gerardo Milman referirse al intento de atentado contra la vicepresidenta un día antes de su ejecución. La vicepresidenta de Argentina salió ilesa de un atentado el 1 de septiembre de 2022, cuando Andrés Sabac Montiel, de 35 años, de origen brasileño, le apuntó con un arma a la cabeza mientras saludaba a militantes en la puerta de su domicilio en Buenos Aires. Tras el ataque, la Justicia Federal investigó a 4 miembros del grupo ultraderecha de Revolución Federal. Noticia titular en Argentina, pero también en América Latina y el mundo. Y para el análisis de este tema conversamos con Thelma Luzani, periodista de política internacional. Gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. Las reacciones sobre este hecho, por supuesto, no se han hecho esperar, pero según el abogado de la vicepresidenta argentina, este episodio es el más grave que se ha producido después del intento de magnicidio. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Sí, efectivamente yo coincido que es el episodio más grave después del 1 de septiembre con el atentado fallido, porque engloba varios temas. Por un lado, que la justicia hasta ahora, digamos jueces y fiscales, no la justicia en general, hasta ahora ha intentado y ha logrado paralizar completamente el tema y la investigación sobre el atentado contra Cristina. Por otro lado, se conocen que hubo un intento de borrar todo el contenido de un celular, de 3 celulares en realidad, porque también se borró el contenido del celular del diputado Milman, que actualmente sigue siendo diputado y era el presidente de la campaña de Patricia Bullrich, la candidata o precandidata a la presidencia de la Nación. Se borró así como que sí durante 4 horas en la oficina de la señora Patricia Bullrich. Entonces todo esto reviste una irregularidad que nosotros los periodistas veíamos venir, o sea, no nos sorprende, pero ahora aparecen las pruebas concretas de lo que esto estaba sucediendo y quiénes son de alguna manera los actores intelectuales que pueden estar detrás de ese atentado. La señora Patricia Bullrich tiene antecedentes violentos, ella ha sido exministra de Seguridad, bueno, se la asocia con el asesinato de Santiago Maldonado. Ella es una mujer que, por ejemplo, viste a los soldados, o por ejemplo, el 4 de julio cuando va a la embajada de Estados Unidos se pone las botas tejanas con el sombrero, dice que los argentinos todos podemos portar armas sin importar quiénes, bueno, también que se deben usar las tasers en la represión contra las manifestaciones. En fin, es una persona que en muchísimas ocasiones ha mostrado ser
muy agresiva, muy violenta, y en este caso aparece bastante implicada con el tema del intento de asesinato. Sin embargo, Telma, dice la Bullrich que ya no saben qué inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético gobierno, rechazando esta inculpación que se le hace, y dice que con ella el 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba. Le propongo escuchar a nuestro corresponsal en Buenos Aires, a Juan Carlos Bartolota, para que nos hable también de las reacciones que han tenido los diferentes protagonistas de este hecho, particularmente este en el que la presidenta del principal partido opositor en Argentina rechaza y se desentiende de estas inculpaciones. Buenas noches, Bartolota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Efectivamente, bueno, ha sido un tema que ha investigado una de nuestras colegas de Página 12. En las últimas horas se dio a conocer este nuevo testimonio que Ivana Botsievich, que era asesora de Gerardo Milman, presentó a la justicia de manera espontánea. Había pedido anteriormente hacerlo. El fiscal que investiga el tema del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le había pedido tiempo porque estaba de licencia, que esta citación iba a llegar recién para el 10 de mayo. Entonces, junto con su abogado, Ivana decidió presentarse igualmente a la justicia. Se le tomó declaración, una declaración ampliatoria de su testimonio, porque en su momento había negado haber escuchado de Gerardo Milman. Este es otro de los puntos de cuestión, que hubiese dicho que cuando la mataran, todo indica que hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, él iba a estar en camino a la costa. Bueno, esto fue denunciado en su momento por parte de un asesor, de un diputado oficialista que había escuchado esa conversación en una confitería cercana a pocos pasos del Congreso Nacional. Esto generó, por supuesto, una denuncia por parte de este testigo. Esa denuncia no ha prosperado, sin duda, y uno de los puntos de cuestión en esto es que los abogados, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya ha recusado la jueza Capuchetti a cargo de esta investigación, bueno, ahora tiene elementos para decir, bueno, se dan cuenta cuando nosotros pedimos que estas personas que habrían participado en esa charla con Gerardo Milman se les fuera requerido sus celulares. La respuesta de la justicia fue no, porque eran testigos, no estaban imputadas, entonces por eso no se le tomaban los celulares. Finalmente esto se hizo, pero cuando ahora se supo que esta persona, Ivana, había ido a las oficinas de Patricia Bullrich, esto es lo que testificó ante la justicia, ante la fiscal que estaba a cargo de esta declaratoria, se le borraron todos los contenidos de su celular porque dice que ella tenía imágenes privadas que no querían que trascendiera si la investigación avanzaba. La cuestión es que esto pone de manifiesto, sin ninguna duda, lo que está pasando además con la justicia, ¿no? ¿Por qué se esperó tanto tiempo para llevar adelante los requerimientos que estaba pidiendo la querella, los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner en este caso? ¿Por qué la jueza se negó en su momento a llevar adelante esta investigación, este tramo de la investigación? Y como bien apuntaban recién, bueno, ya sonaba desde hace tiempo que podía haber vinculaciones entre quienes llevaron adelante el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner con referentes de Juntos por el Cambio. En este caso estamos hablando de dos de ellos, que es Patricia Bullrich, presidenta del PRO, el partido que fundara justamente Mauricio Macri, y Gerardo Milman, quien fuera su segundo cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación. El tema que también esto se agrava, por eso las declaraciones del presidente, antes el tuit de Cristina Fernández de Kirchner recogiendo un mensaje de un diputado brasileño, justamente azorado por esta información, publicó en sus redes sociales que no podía creer lo que estaba pasando, que esto formaba parte del lawfare. Le decía entonces que a partir de esto queda de manifiesto nuevamente, además, la gravedad de que si esto fuera cierto, Patricia Bullrich no solamente es presidenta
del PRO, uno de los partidos de la oposición más importantes en la República Argentina, sino que es precandidata a la presidencia de la Nación. Por más que ella ahora diga, ya no saben qué inventar, bueno, en todo caso habría que preguntarle a quienes fueron colaboradores de Gerardo Milman, que son los que están haciendo esta denuncia, como la propia Ivana, que se presentó nuevamente a la justicia. Así que la cosa está también en el cuestionamiento, insisto, en cómo se ha llevado adelante esta investigación sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Las gracias, Bartolota, por estas precisiones. Seguimos conversando entonces con Thelma Luciani. Ya lo adelantaba también Bartolota, Thelma, que el presidente Alberto Fernández calificaba como vergonzosa esta situación y decía Patricia Bullrich y Gerardo Milman tienen que dar explicaciones, pero basta con dar explicaciones. Ya la Bullrich dijo que no tenía nada que ver con esto, pero ¿qué papel toca a la justicia? ¿Por qué demoró tanto en adelantar las averiguaciones pertinentes? Sí, bueno, ese es el gran tema, ¿no? Que jueces, la jueza Capuchetti, que aún continúa con esta causa, fue recusada por parte de Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo sigue, ha hecho a lo largo de 8 meses, ya van 8 meses que intentaron matar a la vicepresidenta. En 8 meses no avanzó en absoluto la causa. La verdad que me da vergüenza como argentina contar lo mal que está operando esta parte del Poder Judicial argentino. Y lo que está sucediendo también, que me parece que es importante subrayar, es que está habiendo amenazas. Esta muchacha que fue el viernes a ampliar su denuncia diciendo que habían ido a tal dirección, a borrar todo el contenido de los celulares, que había escuchado cuando Patricia Bullrich hablaba con Milman y le decía que iba a mandar a un especialista a borrar los celulares. Bueno, toda esta nueva declaración que hace esta muchacha, que era ayudante de Milman, es porque la chica está siendo amenazada, ella misma lo comenta. De hecho, se le va a tener que poner una especie de protección, como los testigos protegidos, porque realmente se teme por la vida de esta chica. Ella actuó por miedo. Los días antes de ella, cuando pidió hablar con la justicia, pidió ampliar su declaración, lo comentó en la fiscalía y no lo sabía nadie, nada más que el fiscal, ella y su abogado. Y sin embargo, al rato la llamó la otra ayudante de Milman y de Patricia Bullrich a empezar a amenazarla. O sea que la misma fiscalía fue en apariencia, o sea, yo no lo sé, obviamente, pero sumando 1 más 1 da 2. Aparentemente fue la fiscalía la que le avisó a Patricia Bullrich y a Milman que esta muchacha estaba por ampliar las declaraciones. Y ahí empezaron los aprietes y las amenazas. Entonces, esto te lo cuento para dar una visión de lo que está pasando con cierta parte del Poder Judicial en la Argentina. Bueno, parecido a lo que ha pasado con Lula en Brasil, como ha pasado en muchos lugares donde una parte del Poder Judicial, junto con los medios de comunicación, están presionando no solo en este caso para proscribir a Cristina como candidata, sino ya con algo más grave como es tratar de eliminarla físicamente. Como usted decía, en varios de nuestros países se han denunciado estas prácticas de lawfare, pero lo que usted describe, lo que nos contaba Bartolota, estaría confirmando entonces lo que escribía el diputado brasileño cuando declaraba: la extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como métodos en todos los países. Exactamente, bueno, y por eso, mira, aprovecho para agradecer muchísimo a Telesur, porque internamente con los medios de comunicación en Argentina no se llega a conocer la profundidad de lo que está pasando en nuestro país. Por eso que lo diga un diputado brasileño, que lo difunda Telesur, me parece que es la forma de que desde el exterior se tome conciencia de la situación que está pasando. Ha pasado 8 meses y no se sabe nada, no se ha investigado un palmo del tema, nada menos que un magnicidio. Se trata como si fuera un tema de delincuencia común en un barrio de la capital federal, lo que es la eliminación de una de las líderes más importantes de nuestro país. Las gracias, Thelma, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muchas gracias a ustedes.
Momento entonces de una última pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia Siria. El gobierno de ese país considera haber entrado en una nueva etapa de apertura e integración constructiva regional tras recuperar luego de 12 años de suspensión su escaño en la Liga Árabe. Serie que refleja la incertidumbre del pueblo indígena boliviano tras la caída del presidente. Y ahora, ¿quién va a garantizar todo lo que se ha cambiado, lo que se ha mejorado, continúe? Señor presidente, usted no está solo. Ahora sí el verdadero pueblo nos vamos a parar en defender, en agradecimiento a usted, señor presidente, por todo lo que nos ha dejado. Nos toca otra vez a nosotros, a nosotras, defender este país de quienes otra vez quieren restituir estas formas coloniales, discriminadoras. El golpe no se lo hizo un gobierno. El golpe lo dieron al pueblo. Noviembre Rojo, la sucesión. En estreno. Sábado. Solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre Ecuador aprobando operaciones militares contra el terrorismo con otro notable invitado, Luis Córdoba, catedrático y columnista experto en seguridad. Desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Martes, solo por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. Mente dispara pensamiento, pensamiento detona emoción, emoción cambia la energía, me pongo caliente o frío, la energía cambia la bioquímica y la bioquímica cambia el cuerpo. Por eso detrás de cada enfermedad hay un pensamiento equivocado. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes
solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. ¿Mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. Y es noticia siria, el presidente Bashar al-Assad podrá estar el próximo 19 de mayo en la próxima cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudí, una de las principales naciones promotoras del regreso del gobierno sirio al organismo regional. Los cancilleres de los 22 estados que integran la Liga Árabe votaron durante una reunión extraordinaria este domingo 7 de mayo en El Cairo, la capital egipcia, a favor del retorno de Damasco a este organismo árabe. Ratificaron el compromiso con la preservación de la soberanía, integridad territorial y estabilidad de Siria y decidieron formar un comité de contacto ministerial compuesto por Jordania, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Egipto y el secretario general de la Liga Árabe para continuar el diálogo directo con el gobierno sirio con el fin de alcanzar una solución integral a la crisis de manera gradual, según el principio de paso a paso y en línea con la resolución del Consejo de Seguridad número 2254. Gracias a la firmeza de Siria como pueblo, liderazgo y ejército, se ha logrado demostrar la veracidad de nuestra versión de los hechos y que tenemos la razón y que por ello se ha tomado esta decisión de retorno de Siria a la Liga Árabe después de que la mayoría de los países árabes reconocieron que habían adoptado una postura errada hacia Siria y volvieron a reconsiderar sus concepciones e ideas hacia nuestro país. Elogiamos la postura de los países árabes que impulsaron esta iniciativa que conllevó a que el resto de nuestros hermanos de los estados árabes recuperaran el juicio y decidieran el retorno de Siria a la Liga Árabe. Y estamos seguros que Siria desempeñará de nuevo su destacado papel panárabe de impulsar la acción árabe conjunta y lo hará con mucha más fuerza y mucho más apego a sus posturas y sus principios nacionales. Esta decisión se produce como colofón a un grupo de pasos significativos hacia la normalización de las relaciones con Siria tras 12 años de diferencias y sanciones, tanto como las reuniones de Jeddah el pasado 14 de abril
y la de Amman el 1 del actual mes de mayo, así como las numerosas visitas de delegaciones gubernamentales, parlamentarias y partidistas árabes a Damasco. Un retorno árabe a Siria que, según expertos consultados, refleja la disminución de la influencia de Estados Unidos en la región e indica una creciente disposición entre sus aliados tradicionales para forjar su propio camino político y construir relaciones estratégicas más sólidas con los rivales de Washington. Es cierto que esta decisión sirve a los intereses de Siria y de su pueblo, pero al mismo tiempo los estados árabes la tomarán en beneficio también de sus propios intereses, contrarios en la actualidad de los intereses de Estados Unidos y del régimen de ocupación israelí, razón por la cual creemos sin lugar a dudas que este paso constituye una derrota clara a la política de Estados Unidos en la región, puesto que beneficia a los países árabes y favorece la estabilidad, seguridad y bienestar de sus pueblos. Damasco y sus aliados y amigos como Rusia, China, Irán, Venezuela y Cuba, contrario a la postura de Estados Unidos, saludaron la decisión de la Liga Árabe, que consideraron constituye un paso vital para fortalecer la acción árabe conjunta frente a los actuales desafíos ante los países árabes. Una medida que también el pueblo sirio acogió con beneplácito, lleno de fe que contribuirá a imponer fin a su sufrimiento que se prolongó durante más de 12 años. Hisham Onus, Telesur, Damasco, Siria. Y para el análisis de este tema conversamos con Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Gracias por acompañarnos. ¿A qué se debe este cambio de postura frente a Siria? ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene para la región? Estados Unidos no está muy contento con este resultado, pero en varias regiones del mundo se aplaude la posibilidad de que Siria recupere su escaño en la Liga Árabe. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que estamos viviendo un cambio de orden mundial, donde el declive en materia de control y hegemonía de los Estados Unidos y el occidente colectivo es claro, ¿verdad? El orden unipolar está cambiando por un orden de corte multipolar. Este tipo de eventos se hace más tangible cuando nosotros retornamos no un poco atrás, esos 12 años, más de 12 años donde se gesta este conflicto, esta guerra contra el Estado y el pueblo sirio. Podemos entender que Siria ha estado sometida desde un inicio a una enorme presión diplomática internacional, sobre todo aquellos países que como vagón de trenes pululan orbitando a la política exterior norteamericana y europea. También ha sido enormemente golpeada con sanciones económicas, financieras, comerciales de todo tipo. Ya ni se diga la revolución de color, el intento de golpes suaves que andan aplicando en todas las zonas del planeta. Y una perversa guerra proxy, una guerra de sustitutos que pudimos ver, el magnicidio de grupos terroristas de todo calibre, de Al-Qaeda, Al-Nusra y resto. Y entonces, cuando entendemos que todo ese sufrimiento del pueblo sirio, los millones de refugiados que están tanto en Medio Oriente, en los países colindantes, como en Europa, el mundo aplaude que ayer domingo Siria haya retornado a su asiento en la Liga de los Estados Árabes. Ese voto por unanimidad que el Consejo estableció ayer demuestra que inclusive aquellos países como Kuwait y Marruecos, que estaban semanas atrás con una negativa rotunda, han sido llamados a la razón, a la sensatez de que la región como tal debe de enfocarse en un mayor pensamiento constructivo en función de los intereses
de los pueblos árabes y no en los intereses del occidente colectivo que le ha llevado tanta tragedia, tanto dolor, tanto caos, tanta muerte, tanta destrucción. Por eso, cuando leemos la resolución número 8914, ¿verdad?, que entró en vigor desde ayer, nosotros podemos ver que Siria no solo retorna a su asiento en la Liga de los Estados Árabes, sino que también puede ya comenzar a iniciar a trabajar en los diferentes formatos de los organismos que existen en la Liga. Y esa declaración es importantísima porque los ministros llaman a promover, ¿verdad?, que ellos se comprometen a preservar la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad del Estado y la nación siria. Eso es muy importantísimo, porque una derrota realmente de esos proyectos geopolíticos a los norteamericanos, de desestabilización, de división, de balanzas de poder, de desequilibrio de poder que te arman en todo este tipo en varias latitudes del planeta. De hecho, se habla que este sería un punto de inflexión ya en la llamada primavera árabe promovida por los países occidentales. Las gracias, Manuel Salvador Espinosa, por su tiempo, por sus reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta aquí el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Mañana una nueva oportunidad para revisar los titulares de la región y más allá de nuestra frontera. Buenas noches.